Muy bien, nos habíamos quedado en esta distinción de shamatha vipassana. Entonces, está bueno hacer la aclaración que las primeras traducciones de vipassana al inglés fueron mindfulness y se describían como atención plena, lo cual es un error. Bueno, hubieron muchos errores de traducción, por ejemplo, cuando se tradujeron, cuando un inglés tomando textos, creo que la primera traducción sánscrita de textos yógicos fue tomando un texto en el que muy extrañamente eh, nombra 7 chakras, ese texto, probablemente el único que nombra 7 chakras porque la tradición hindú, tibetana y distintas tradiciones de Asia y de sudeste asiático que trabajaban con chakras no nombraban 7, nombraban normalmente, lo más usual era 3, 5, pero también podía ser 9, 12, o sea, uno, muchas veces trabajaba con uno solo. Bueno, y de ahí quedó para la revista Para Ti, hay 7 chakras. Bueno, entonces se traduce Vipassana mal. eh, digamos, Vipassana es hacer carne las enseñanzas de Buda, es ver tal cual es, ver sin esa distorsión cognitiva, estas que nombré antes, ¿no? Estas de ver algo permanente cuando es impermanente, de verlo idealizadamente, de verlo como recortado del contexto en vez de verlo surgiendo de un contexto, de verlo asumiendo un yo en algo que está en un flujo y el yo es solamente una conceptualización. Entonces esta forma de ver tal cual es y de ver algo, digamos, como fuente de felicidad cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, la siguiente dosis de heroína, fuente de felicidad. En el fondo, los que vemos de afuera vemos que no es la fuente de felicidad, pero desde la percepción de la persona que está buscando esa siguiente dosis, la ve como fuente de eso. Ver tal cual es ver en realidad qué es eso, ¿no? Bueno, Vipassana es algo que se practica de muchas formas. En forma analítica, crítica, observando, reflexionando y en forma no conceptual también, o sea, a través de meditaciones, a través de jhanas, de estado de jhanas, que son niveles de comprensión también que logramos no conceptualmente, trascendiendo el discurso. Y también más adelante, y acá ya empiezo a desdecir un poquito, o sea, el budismo empieza a hacer cambios y adaptaciones dejando atrás el consejo de Buda original, ya que en realidad Buda cuando hace digamos, su revolución, de alguna forma, se opone totalmente a la tradición tántrica védica. O sea, la cultura védica era una cultura tántrica que se montaba sobre otra cultura tántrica, que era la dravídica, la pre-aria en la India, luego la cultura aria también era tántrica, o sea, lleno de ritos de sacrificios de animales, de ritos, invocaciones, de exorcismo, de todo ese tipo de cosas, adivinación, invocación, trabajo con los elementos, con animales de poder. Y Buda dice, todo eso es un delirio. Enfoquen la atención en la liberación. Todo eso son derivaciones de una mente confundida y asumiendo un yo donde no lo hay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá vemos de nuevo como más adelante vuelven a aparecer formas de vipassana con visualizaciones, lo cual es algo totalmente como pareciera contradictorio, pero bueno, es un recurso para acercarnos tal vez. Por ejemplo, en distintas visualizaciones en las que uno se disuelve en luz. Entonces, si bien estoy visualizando, o sea, estoy atrapado en mis fabricaciones mentales, o viendo una imagen que surge o que aparece y que depende de una percepción, estoy no viendo tal cual es, estoy viendo ese movimiento y todo lo que se mueve o lo que está compuesto por partes es ilusorio porque es impermanente. Entonces, es un recurso para arrimarme. Visualizo que me disuelvo en luz, se disuelve un poco la idea del yo, el autocentrismo, la visión distorsionada autocentrada que tenemos, asumiendo un yo donde no lo hay.
Shamatha, por su parte, la parte de estabilizar la mente, bueno, con el tiempo es ese equilibrio entre atención y relajación, ¿no? Del que habíamos hablado, pero con el tiempo empieza a pasar de que también para estabilizar la mente se utilizan mantras. Bueno, como dijeron, los mantras a fin de cuentas sirven un poquito para una mente que está muy, muy, muy perturbada. Algo repetitivo le enfoca, le recolecta la atención en ese mantra en el que esté usando. O incluso, ahí empiezan también las imágenes de Buda. Poner la atención y descansar o recolectar la atención en una imagen de Buda. Porque esa imagen sería también como generando una fuente de inspiración, algo que lo va a orientar hacia las enseñanzas también. Así que de esta manera es como que se fue, digamos, adaptando el budismo a distintas personas. Y con respecto a Shamatha, tenemos la forma más conocida probablemente, y está también en el canon Pali, que son como las palabras de Buda propiamente dicho, que es la atención en la respiración, Anapanasati. La atención en la respiración no es atender a la respiración. Chan. Porque no es ver el aire, o sea, atender al aire que sale o estar siguiendo el aire que entra en los pulmones. La atención en la respiración es, podemos probar ahora, hacer una respiración exagerada, profunda, para percibir el espacio dentro de mis fosas nasales en donde puedo depositar mi atención y permanecer. Y es en mi, digamos, en mi nariz en la que establezco la atención, no en la respiración, ¿no? Solo en mi nariz. Porque luego dejo que la respiración siga su curso sin mi intervención y observo ese punto cuando hay inhalación, cuando hay exhalación o cuando no pasa nada. Y ahí es la respiración. Clásicamente se dice que es como la atención de un carpintero, que el carpintero, en lugar de ver el serrucho o el mango del serrucho, pone su atención en la madera, sería el punto de roce. El punto de roce del serrucho y la madera o el punto de roce del aire y la nariz. Entonces, tenemos que shamatha a veces es traducido, es como una derivación de la palabra de concentración que usaban los yogis, dharana, pero concentración tiene esta connotación en nuestro lenguaje como de hacer fuerza hacia algo y controlar o forzar la mente, apoyarse con esfuerzo, y más bien es como descansar. Dharana sería como recolectar, shamatha es recolectar la atención y estabilizarla. ¿Bien? Y acá tenemos una imagen que decidí poner como muy cósmica de un cuento de budismo Chan, de budismo chino, que cuenta que un hombre quiere ordenarse monje, entra a un templo, recibe instrucción de cómo observar la atención para estabilizar su mente y una vez teniendo estabilidad, poder con esa estabilidad estudiar los sutras y empezar a examinar con claridad mental, digamos, con un estudio científico, podría decir, hace falta mucha lucidez y claridad mental para ello, y una correcto razonamiento, o sea, orden de relación de causa y efecto, causas y condiciones, estabilidad perceptual y demás. Y en el cuento Zen, este monje va a empezar le enseñan a meditar, observando así como dije recién, y lo dejan en una habitación. A los 20 minutos vuelve totalmente exaltado, gritando, eufórico, con el corazón latiendo a mil, y dice, no, sabe maestro, lo que acaba de pasar, lo que acabo de presenciar, esta meditación que me dio es increíble, fue maravilloso, estaba meditando y de golpe aparece una escalera dorada y subo las escaleras y hay un templo ornamentado con joyas y ahí, en forma luminosa y resplandeciente, aparece Buda. Y Buda me dice, tú eres el elegido, te debes hacer tal cosa, ir a tal lugar a enseñar y transmitir tu enseñanza aquí y allá y no sé cuánto, tú eres el próximo Buda. Muy contento el muchacho, el maestro lo mira, sonríe y le dice, muy bien, pero si te hubieras concentrado en la respiración, eso no hubiera pasado. ¿No? O sea, se entró en una profunda distracción.
Por eso también el dicho de si ves al Buda, mátalo, ¿no? O sea, si ves al Buda es movimiento en tu mente. Es también lo que se llama, más adelante, lo que se llama la enfermedad Zen. Cuando uno aquieta su mente, entra a un estado de, sale de pensamientos dramáticos, sale de pensamientos distractivos y empieza en pensamientos sutiles. Que es que antes de entrar al primer jhana, antes de entrar al primero de los 8 pasos y después el noveno, que sería la iluminación, por poner un número, ¿no? Pero eh, antes de eso hay una fase, antes de entrar en calma mental, de pensamientos sutiles, en donde la mente funciona con mucha eficiencia. Entonces, cualquier cosa que se ordena en la mente es como si encajaran las piezas del rompecabezas o se unen los puntos. Supongamos que yo vi a alguien ahí a la mañana y lo saludé, y no noté un montón de detalles, pero que inconscientemente los capté y en meditación pude ver que tenía ojeras que mostraban que estaba dañado su riñón o su vaso y le detecté en la comisura de la boca una cascarita y puedo, digamos, lograr un entendimiento sutil de lo que le pasaba, más en el tono de su voz y el olor que tenía, y de golpe me viene el entendimiento de que necesita, no sé, cardo mariano y dientes de león, y con ese té él estaría mucho mejor, ¿no? O cualquier tipo de información, cualquier tipo. Eso no llegué a meditar, no llegué a calmar la mente, quedé en pensamiento sutil. Por eso la enfermedad Zen le dicen la enfermedad de los koans, de los haikus, de los poemas. El monje Zen, antes de poder, de calmar su mente, antes de entrar en el primer estado de absorción meditativa, tu mente te tienta con tu intelecto, con entendimientos, con imágenes, con cualquier tipo de imágenes. Si yo no sé relajarme y mantener la claridad, porque si me relajo me puedo llegar a dormir, también entrar en adormecimiento, eso me seduce y vuelvo a estimularme y a excitarme con ese movimiento mental. Entonces los monjes en aquel momento, antes de llegar a ese primer pasito de iluminación, de meditación, antes de eso les empezaba a dar una vorágine de las mejores ideas, ideas geniales, mejores poemas, entendimiento del Dharma, pero todo conceptual. No trascendieron la mente conceptual, que es el objetivo como muy básico también de la meditación, de la absorción meditativa. Bueno, relajar los britis y tener una homogénea mente y tenségrica, ¿no? Tensegridad es como una tensión integral, tensión eh, equitativa para todos lados, que da una fuerza. Eh, y es algo que también tiene mucho que ver con las prácticas internas, ¿no? Las prácticas internas tienen principios internos energéticos, se genera tensegridad en el cuerpo, que es que la relajación se vuelve expansiva, equitativa para todos lados y empieza a abrir los tejidos un montón, generando mucho espacio entre los tejidos. Y es como ese espacio, es como una soda que se infla. Y los órganos incluso también se abren así, se abren como un niño. Los niños tienen tensería, tienen esa equitativa fuerza para todos lados y los adultos pierden la tensegridad generando tensiones en algún lugar y flacidez absoluta en otro lugar. Bueno, en la mente es lo mismo. Y la homogeneidad de la mente la podemos recuperar relajando distintos britis o vientos mentales, torbellinos mentales, o procesos, cerrando ventanas, cerrando procesos, relajándolos. Como vimos, el anhelo es uno de esos vientos mentales. El anhelo es un afán de conseguir un objeto sensorial placentero, como una ansiedad de querer una satisfacción, no sé, esa torta, lo que sea. Así sea de la imaginación o de la memoria. Y también estas ideas de si tan solo tuviera tan cosa sería feliz. Bueno, eso es no reconocer esa marca de la existencia, de la insatisfactoriedad de la existencia ilusoria, ¿no? Como asumir que esa torta me va a dar felicidad o que tal experiencia, cosa o persona, es base en ignorancia, ¿no? Base en una distorsión cognitiva. Entonces, relajar, captarlo, verlo, o sea, hacer mindfulness, no sé, no,
La atención plena no se aplica a cualquier cosa. O sea, un francotirador tiene atención plena, pero no es la que te ayuda a liberarte. Bueno, atender a esto plenamente es lo que te ayuda a poder reconocer ese proceso y relajarlo, y relajar esa ansia, calma de nuevo ese fuego de la cabeza, ese vana, nirvana y lo cesa. Se termina esa agitación mental y se entra como una especie de aceptación de lo que es tal cual es, sin una ansia de hacer, o de querer hacer algo, o resolver incluso. Va a haber resolución, va a haber respuesta. La otra agitación puede ser el rechazo. Es de nuevo, si hay un olor y yo empiezo a resistirme a ello, y estos pensamientos de que esto es feo, injusto, malo y debería ser así y no asá, y yo lo rechazo, bueno, esos son tensiones mentales, tensiones que rompen la armonía y la tensegridad del espacio mental. Lo distorsionan y distorsionan más la percepción. Por eso los torbellinos mentales y las distorsiones cognitivas son como si fuese vientos y movimientos que no nos permiten ver tal cual es. Cuando se relajan, se estabiliza el trípode, puedo ver tal cual es. Acá con el rechazo, por ejemplo, podría nombrar esta anécdota de cuando tenía 18 años le di clases a una señora que tenía un estudio de danzas, era una eminencia en eutonía y Feldenkrais y expresión corporal. De hecho, hasta me pagaba a veces para recibir sus clases y que yo le diera feedback. Yo era muy joven, hace 21 años. Y en su estudio de danza una vez estábamos haciendo la forma 24 de Tai Chi y yo le estaba enseñando y en un momento me dice, no, ya no puedo más así, no, así no se puede trabajar. Y le digo, así como, así, el perro me está ladrando, el perro de al lado me está ladrando. Bueno, ahí pasó de nuevo tomárselo personal, ¿no? Mío, identificación con un yo ilusorio, rechazo, en este caso, ante la cosa del perro, y aferramiento, que es todo el discurso, ¿no? Porque la vecina que me envidia y que copia la ropa que yo uso y encima si yo me voy de vacaciones, ella se va de vacaciones. Y todo ese discurso, todo ese aferramiento, generaba un ciclo de un viento mental que distorsionaba la percepción y que le hacía tener una tensión y un estrés, bien en este sentido. Cuando relajo el aferramiento, el discurso que me digo para justificarme, cuando relajo el rechazo y acepto tal cual es, y puedo empezar a relajar esa identificación con ese yo ilusorio que asumió esa posición y se lo tomó personal, de golpe todo queda homogéneo en su lugar. Y hay un flujo de acciones, como Wu Wei, hacer sin hacer, ¿no? Empieza a ver como un estado natural, el flujo de las cosas. Duda. En el momento y durante el momento de la meditación, la duda se vuelve un obstáculo. La duda es útil, pero no en todo momento. De nuevo, yo a esa edad, a los 18 años, entre los 18 y los 25, hacía acrobacias, no como parte de mi entrenamiento de artes marciales. Y si estás haciendo la mortal atrás y dudas en ese momento, en algunos momentos la duda puede ser muy peligrosa. Mismo las indagaciones, o sea, cualquier tipo de indagación o de construcción puede ser perniciosa, o sea, se puede deconstruir cosas que funcionan muy bien y cosas que son prácticas. O sea, yo me puedo empezar a cuestionar, ¿y por qué no pongo una bomba en un jardín de infantes? ¿Y por qué no me permito esto? ¿Y por qué no suelto el aferramiento de no poner una bomba en un jardín de infantes? Y si voy por ese lado, por un lado de cuestionarme algo que no conduce a un lugar, puedo terminar haciendo algo así. ¿No? O sea, las preguntas son deconstructivas y también conducentes. Por eso es que es muy difícil no ser conducente en una terapia, lo digo como terapeuta, ¿no? O sea, bien, entonces la duda se fortalece, por ejemplo, fortaleciendo la motivación. En este caso se pueden ver los motivos y beneficios científicos de por qué meditar, la que beneficia la salud, la longevidad, la neuroplasticidad, el pH de la piel, lo cual en realidad sería intrascendente. Si es un camino de liberación, tenemos que buscar los beneficios espirituales, que es una herramienta práctica para estabilizar mi atención y mi mente y liberarme del sufrimiento y ayudar a los demás a librarse del sufrimiento de esta forma. Entonces hay una motivación incluso también altruista y compasiva. El sopor o adormecimiento. Bien, la falta de claridad mental es que cuando mi atención deja de suelta
el foco de atención y entra en un estado de no percepción, que en realidad sería la conciencia percibiendo la no percepción, eso es un obstáculo en la meditación, que es como se dice entrar en vacío. Un error muy común, de principiantes, pero común. Y se logra, y es algo que se logra de a poco, con sesiones breves, porque las personas, un maestro mío una vez en unas meditaciones, qué raro, que en el templo de Vipassana, en los templos de Vipassana, a veces que hice retiros de 11 días de meditación, en donde se meditaba entre 9 y 11 horas por día, no pasaba tanto en aquellos pocos que hacían, digamos, rigurosamente el retiro, pero me acuerdo hace muchos años cuando un maestro le preguntan, en una meditación muy corta de, no sé, 20 minutos, media hora, y no me acuerdo, creo que era un psicólogo, que decía, ¿por qué es que empiezo a meditar y a los 10 minutos me da sueño? ¿Por qué cuando me relajo me da sueño así? Y le dice, porque nunca estuviste en paz en toda tu vida. No conoces eso. Entonces, como siempre está estimulado y agitado y en busca de sensaciones placenteras y en busca de estímulos y demás, tanto yendo a la imaginación, un recuerdo o un estímulo externo, entonces no conoce lo que es eso y va al sueño directamente. Esa fue la respuesta bastante acertada. Bien. Otro, bueno, y el sopor también se puede regular haciendo ejercicio, teniendo una dieta saludable, desarrollando hábitos saludables, dormir bien, descansar bien y tener la columna bien extendida, ¿no? Cada vez que estimulo así la columna, alargo y descomprimo el sistema nervioso, que en realidad se medita así, con la columna libre, se estimula la claridad y la relajación me ayuda también a la calma mental. Bien. Otro briti a relajar, otro obstáculo, torbellino mental, es la agitación. Y se refiere a los momentos conceptuales de la mente, que se van, hay que como dejando ir naturalmente, relajándolos, incluso el entendimiento, la asociación, o sea, dejo de asociar, bueno, capto atención plena, estoy asociando, dejo de asociar. Y esa atención lo que hace es que cuando vemos un proceso, dejamos de funcionar en automático con respecto a ese proceso. Es decir, observo un pensamiento y como tengo atención, ese pensamiento es una foto y no es una cadena de pensamientos, ¿no? Y la relajación y el resto de los procedimientos, ¿no? Que es, puedo atender, soltar ese proceso que reconozco, relajar el cuerpo, sonreír y volver a atender el punto de atención que había elegido. No sé si es la meditación o distintos focos el espacio puede ser uno de los focos de atención. Esto, entonces, cuando hay asociaciones, relaciones, comparaciones, me cayó una ficha, me bajó una info, agitación mental. Hay que relajar todo ese ruido mental que nos lleva de nuevo a mundos conceptuales o experiencia sensoria. Una buena meditación no se puede medir en que si sentí cosas placenteras o displacenteras, porque eso es seguir esclavo del condicionamiento de lo placentero y lo desplacentero. Una buena meditación es mantener la homogeneidad, es mantener la espaciosidad en cuanto a lo que surge. Es decir, surge una idea genial y yo mantengo espacio con respecto a eso, entonces surge esa idea y decae, hay relajación, no generé identificación, me agarré, distorsioné el espacio y generé fricción entre yo y ese pensamiento. Entonces me lo apropio y hago una cosa y un mundo de eso y empiezo a generar más agitación mental. Genial, maravillosa. Y que generó sensaciones placenteras. Caí en el sentido, perdí el espacio entonces. ¿Se entiende? O sea, fui tentado, hay imágenes, movimiento, voy para allá. Bien, fui tentado por el estímulo, azúcar, denle la PlayStation al chico y mientras esté va a estar feliz. Y mucho azúcar, y mientras tenga eso va a estar todo bien. No, el espacio que da como una independencia, en donde uno se libera de los condicionamientos. Quiere decir que la paz de uno deja de ser dependiente de los factores externos. Ah, yo estoy en paz, pero si estoy
en las Bahamas con un daiquiri en la mano y que hay gente abanicándome en la temperatura justa. No, esa es una paz en donde hay dependencia absoluta de la admiración de los demás, de todo un montón de condiciones externas. Cuando uno se vuelve libre, surge el estado espontáneo natural de paz, que es como la esencia del propio ser, como conocerse a uno mismo. Pero eso se hace a través de generar espacio, o sea, tengo que perder la adicción de todos los estímulos anteriores, ir sacando capas. Es como un proceso más de desnudarse, de soltar, no de agregar cosas, de relajar cosas. Ah, muy bien. Entonces, los britis o torbellinos mentales de una mente desordenada salta continuamente de un objeto a otro. Salta de un objeto visual a un sonido que escuché, a una idea, a un recuerdo, a me pica y me rasco. Entonces salta así. Así funciona una mente dispersa. Cuando aprendo a relajar eso y generar espacio, es como si hubiese una conciencia del espacio que permanece inmutable y todo lo demás, el movimiento ilusorio, permanece ahí, pero hay como un estado de ecuanimidad con respecto a ello. Muy bien. Ahora voy a exponer brevemente los 4 fundamentos de la atención. Sati, sí, es mindfulness y hay un procedimiento muy preciso, es muy preciso cómo se desarrolla la atención plena. Lo que sucede con Kabat-Zinn es que el que trajo mindfulness a la comunidad científica es que trajo algunos elementos y trastocó algunas cosas para poder ser aceptado por la comunidad científica y cada vez más sería como si fuese, cada vez más tuvo que agregar más componentes del budismo. Igual sigue con pocos. Lo que sucede es que mindfulness es como si fuese un volante de un auto. Mindfulness es una herramienta de un sistema grande. Un volante no te lleva a ningún lado. Bueno, es lindo moverlo, qué sé yo. Sí, es divertido. Ahora me imaginé, sí, puede ser divertido. Pero el sistema completo de la enseñanza es lo que te conduce, por eso es un vehículo. ¿No? La enseñanza es un vehículo, que eventualmente cuando se llega al lugar, el vehículo lo dejas. Crucé a la otra orilla, no hace falta apegarse al vehículo, a las enseñanzas. Son estos mapas de exploración, llegar al entendimiento propio y soltar. Bien, los fundamentos de la atención son 4. El primero es Kaya, el cuerpo, observar el cuerpo, atención plena en el cuerpo. El segundo es a las sensaciones. El tercero es a la contemplación de la mente y luego de los objetos mentales. Es decir, estados mentales y pensamientos en sí, ¿no? Células de pensamiento. El primero de los 4 fundamentos de la atención, Kaya, se divide también en 4, que es atención en el cuerpo cuando está acostado, sentado, parado o caminando, moviéndose. Básicamente siempre, ¿no? Y lo que me da es algo muy asible a lo que atender. O sea, empiezo a atender la atención en algo que es muy tangible y asible. Ok, mi mano acá. Que es menos abstracto y sutil que observar un objeto mental. Muchas personas ni siquiera son conscientes de los objetos mentales o de los estados mentales y los reconoce tarde. Por eso la segunda cualidad que nos da la primera puerta de la atención plena es llegar a tiempo, o sea, me da timing, o sea, poder observarme en tiempo real, el movimiento de mi mano, la sensación de la postura, en tiempo real. ¿Qué sería no en tiempo real? Y acá puse el ejemplo de cuando tomo conciencia, pero en tiempo desfasado. Cuando ya estoy con 3 cadáveres en el suelo y un cuchillo en la mano y digo, no, no me di cuenta, tomé conciencia tarde y lo que sucedió es que todo el movimiento, como no había espacio, no había espacio homogéneo en mi atención y había pura identificación, las causas, las condiciones del ambiente generaron una reacción de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, hasta que en un momento me fui dejando llevar, identificado por mi yo ilusorio, movido por mi aferramiento, por mi anhelo, quiero, me gusta, no me gusta, y de golpe terminé matando a un montón de gente, ¿no? Dependiendo de las causas y de las condiciones que se dieron para que surgiera. Como no había espacio, no estaba liberado y fui condicionado. El estar, o sea, soltar los condicionamientos mentales, no tener condicionamientos, nos da libertad en muchos sentidos. O sea, si piensen en lo siguiente, si una historia, en la historia, por ejemplo,
Esto es algo que vemos muy seguido en la historia y vamos a hablar de Argentina. Tengo un alumno que es un terapeuta muy famoso, un hombre de unos 66 años, que vivió en la época de la dictadura y él sigue en guerra con los militares. Pero no hay... Y esa posición que toma es una posición que lo vuelve muy manipulable, porque es fácil, listo, yo ya sé lo que te gusta, lo que no te gusta, empiezo a construir ese que te gusta, que no te gusta y empiezo a manipularlo así. Entonces, cuando quiero que cruce la calle, pongo una tienda de algo militar, ponele, y se va. Entonces, todo ese, la realidad continúa siendo viva y él, sin darse cuenta, asumió la forma completa de las nuevas dictaduras, que no pasan no tienen el disfraz de un soldado, un general de guerra, tienen otras características. Y las dictaduras actuales se apoyan en la manipulación a través de esta creación, ¿no? De esta responder, que la gente responda de acuerdo a estímulos y respuestas, y no tiene espacio para contemplar el flujo y movimiento de la realidad. Segundo punto de atención plena es vedana, la sensación. Poner atención a las distintas sensaciones, placentera, displacentera y neutral. Y verlas con espacio. Cuando veo en el espacio, no trato de perpetuar continuamente la sensación placentera, ni de rechazar continuamente la negativa, sino verlas por lo que es. Y veo cuándo surge, veo cuánto tiempo dura, y veo que se va. Y veo que es un flujo efervescente que va cambiando todo el tiempo. Y eso genera una sensación de libertad en un momento, ¿no? Como, soy libre, dejo de estar atado por ellas. Sí, hay sensación placentera, displacentera, ahora sí, bien, empieza a pasar eso, empieza a estar con las manos abiertas, no agarrando así. La contemplación de los estados mentales y lo que empieza a suceder es que los estados emocionales tienen tiempos más cortos, ¿no? O sea, las emociones duran menos, o sea, duran su tiempo real, ¿no? Incluso la sensación de pérdida y demás tiene un flujo, un surgimiento y se va. Y lo que le da esa cuestión real y viva, muy viva, es que lo veo por lo que es y cuando lo veo con ese espacio, dejo de darle leña y manija para sostener un estado emocional. Cuando hay algo que yo llamo emoción, que es cuando suelto todas las emociones, que aparece un estado de plenitud y satisfacción. Es un poco lo que hicimos en el ejercicio cuando lo hicimos en vivo, que aparece felicidad. Cuando sacamos todo, saco todo y aparece el estado emergente del ser, que es espacio luminoso, dicen los budistas, un estado de satisfacción y plenitud, goce, cuando no hay ninguna emoción. Emoción lo llamo también yo. Bien. Y luego también contemplando los objetos mentales, ¿no? Los pensamientos en sí. Los objetos mentales, cuando los observo por lo que es, viéndolo tal cual, pierden fascinación en algún punto, entonces una idea es solo una idea, ¿no? Entonces, si yo tengo una idea, un pensamiento no va a gobernar sobre mí, es un pensamiento, se genera una desfusión cognitiva, ¿no? Como esto de las terapias de tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso. Pero también la PNL lo tiene esto con el metamodelo del lenguaje. Solo hay que ajustar algunas cositas de estas dos terapias y se puede alinear bastante con este pequeño fragmento, ¿no? Y la difusión cognitiva va a ser, y di el ejemplo siguiente. Me pasa a veces cuando subo a un piso muy alto de un edificio, de un lugar muy alto, que no tiene baranda, tiene la baranda muy baja, muy inestable, que me da cosa y me viene un pensamiento, y si me caigo y me rompo la cabeza y está mi cerebro desparramado por ahí, listo. Y después viene otro pensamiento y ya, y vivo. Bueno, una persona que no vea un pensamiento como un pensamiento y tiene fusión cognitiva, ese pensamiento se convierte en una realidad tan fuerte y se empieza a alimentar de pensamientos, o sea, se convierte en una cadena asociativa infinita de pensamientos que genera taquicardia, pánico, sudoración fría, empieza como a entrar en una cosa de desesperación y se tiene que ir a encerrar a una habitación, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ese pensamiento gobernó. Bueno, esta espaciosidad con la cual ver al pensamiento por lo que es, sin asumirlo como yo soy eso, demás,
le quita todo el fanatismo a todo. O sea, nunca va a haber una, una cosa fanática, dogmática, guerra de apropiación de ideas, ni nada por el estilo. Bien. Entonces, una atención desordenada es una atención, una mente agitada por los vientos mentales, y podemos ver en distintos procesos terapéuticos personas que llegan en crisis. Voy a exagerarlo, es como si la mente, los ojos le hacen distintas clases de accesos oculares, ¿no? Voy a un diálogo interno, voy a esa imagen de esto que pasó, lo cual tiene un efecto somático en el cuerpo. El diálogo interno también. Siempre y cuando, y esto es importante, siempre y cuando no tenga el espacio, no perciba el espacio. Cuando percibo el espacio, las imágenes que aparecen en mi mente y las palabras en mi mente no tienen influencia sobre mí. Yo puedo decir en mi mente, soy un idiota, y no tiene ninguna influencia sobre mí, porque soy muy consciente del espacio en el que surge eso, esa palabra. ¿Bien? Y me identifico con el espacio. El contenido que va y viene todo el tiempo efervescentemente es ilusorio, porque ahora me digo que soy un genio, ahora me digo que soy hermoso, ahora me digo que soy feo. Va y viene, es como, y mientras más consciente del espacio, es como si fuera figura fondo, ¿no? Y entonces el fondo cobra tanta presencia que la figura que aparece ahí es como agua que pasa por un río, como, como una estrella fugaz que pasó en el cielo, como una nube, pero el cielo nunca fue perturbado. Lo mismo, lo cual hace que de ninguna forma, y casi sería el camino opuesto, ¿no? El trance es lo opuesto a la meditación. En el trance hay identificación con el contenido de los pensamientos o de las representaciones mentales, y visualizo que estoy en un mar, y cuando estoy aferrado a lo que estoy visualizando hay una respuesta somática. Pero cuando hay espacio, está el goce del espacio. Y hay un mar, o hay una representación de un día horrible en el que viví una experiencia traumática, pero como hay fusión cognitiva, siempre voy a estar dependiente de las imágenes mentales, de estar diciéndome algo siempre lindo, de estar forzando mi mente a estar con imágenes lindas, lo cual es insostenible, porque es impermanente, se va moviendo la mente de distintas formas. Pero habiendo espacio este cognitivo, esta espaciosidad de verlo tal cual es, cuando veo el recuerdo, cuando voy a ese recuerdo, bien, lo veo como un objeto en mi mente, como si fuese viendo una película ahí, ¿no? O sea, estoy viendo eso. Entonces, una persona que tiene fusión cognitiva hace este recorrido, ¿no? Dice, no, porque encima me dejó, porque me dijo que no valgo nada, y bueno, y eso me hizo acordar a mi papá, que cuando me dijo que yo hacía esto, y mi tía, que también me lo dijo una vez, y entonces va saltando de problema en problema, y encima perdí el trabajo, porque, etcétera, etcétera. Y salta de problema en problema sin resolver nada, todo con fusión cognitiva, o sea, asumiendo un yo, donde se lo tomo personal, apego rechazo, perdió la espaciosidad de la mente, y salta sin resolver, sino generando un loop negativo. En el caso de una persona que está con crisis, si una persona estándar que no está con crisis tranqui, normal, lo que va a pasar es que va a hacer eso, pero va a mantener las condiciones controladas para no tener tantas representaciones negativas, o sea, va a estar dependiendo y esclavo de las representaciones negativas, de lo que se diga adentro, y va a mantener las condiciones circunstancialmente controladas afuera, ¿no? Hábitos que, que si eso se mantiene, yo voy a estar bien. Voy a seguir en dependencia, voy a seguir fusionado, ¿no? Por eso es que la libertad que me propone en este camino, digamos, de difusión cognitiva, de espaciosidad y de ver tal cual es, nos brinda una libertad y un espacio. En el caso de un asesoramiento con coaching, no, se dice esto de demorarse en la pregunta. En vez de saltar de tema en tema, quedarte y velo con lupa, velo con profundidad. Estabilizate en un tema y que se empiece a de fusión cognitiva, a soltar las distorsiones perceptuales, los sesgos cognitivos, las asociaciones complejas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a decir esto último y ya dejamos acá. Entonces, lo que empieza a ver es con una atención sobre los objetos mentales,
que hay una difusión cognitiva, hay un reconocimiento claro de de distintos objetos mentales, creencias, juicios y demás, que no hace falta que no estén. Puedo tener totalmente juicios al respecto de algo. De hecho, es muy útil porque pone como las cosas en cierto lugar, ¿no? Y también es bueno tener espacio. O sea, si tengo espacio y tengo juicios, perfecto, ¿no? O sea, un juicio me va a hacer o discriminación y juicio me ayudan a diferenciar entre si voy a comer una manzana o una piedra. Bien, y elijo comer la manzana por determinadas etiquetas que le puse a la manzana y juicios y discriminación. Pero tengo espaciosidad, o sea, esto de no tomárselo personal, de generar espacio de observación continua, le da como una vida y movimiento posible al cambio. Por eso es que tampoco se trata de no pensar, en el caso de cuando no entro en una absorción meditativa profunda, ¿no? Cuando en este espacio mental de dejar todo tal cual es y percibir la naturaleza del espacio en el que surge la experiencia, no hay que rechazar un pensamiento necesariamente. Solo la propia relajación lo va disolviendo en el espacio de la conciencia pura, de la cognición pura. Bueno, entonces cada uno de esos objetos mentales podemos empezar a reconocer su naturaleza impermanente, su naturaleza de no yo, cuando no me lo tomo personal, y veo que está en flujo y empiezo a captar esa triple marca de la existencia, ¿no? Esto es parte del tal cual es. Y vamos a dejar por acá, porque creo que fue bastante. Así que muchas gracias a todos y espero que les sea muy útil. Y